Hola a todos, en este video vamos a ver la teoría de dos secciones del Grossman, la sección 1.5 de vectores y matrices y la sección 1.6 de productos de matrices, y vamos a resolver algunos de sus ejercicios. Entonces arrancamos con la sección 1.5 de vectores y matrices, donde las definiciones de vectores nosotros ya las conocemos porque ya trabajamos el capítulo 2 de este libro sobre vectores. Lo que vamos a definir ahora es lo que es un vector renglón y un vector columna. En este caso, la definición 4 nos define un vector renglón de n componentes, ¿sí? Entonces un vector renglón es un vector que está horizontal. En la definición 2 tenemos un vector columna de n componentes, ¿sí? En este caso el vector es vertical. Se definen los componentes de un vector y el vector 0, conceptos que ya trabajamos nosotros en el capítulo 2. Entonces tenemos algunos ejemplos. En el ejemplo 1, inciso I, el vector 3, 6 es un vector renglón porque es horizontal y es un vector de dimensión 2. Un vector en el plano. En el caso del segundo inciso tenemos un vector de 3 dimensiones y un vector columna, dado que está de forma vertical. En el inciso 4 tenemos un vector nulo de dimensión 5, ¿sí? Tiene 5 elementos y es un vector columna. Hay una advertencia que hace referencia a la palabra ordenado que está contenida en la definición de un vector, y la idea es que dos vectores con las mismas componentes escritas en diferente orden no son iguales, ¿sí? La igualdad de dos vectores se da si las primeras componentes son iguales, las segundas componentes son iguales y así sucesivamente hasta completar todas las componentes del vector. Estas páginas tienen algunas observaciones y ejemplos, nada en particular, y pasamos ya en la página 45 a la definición de matriz. Una matriz A de M por N es un arreglo rectangular, Mn, de M por N números dispuestos en M renglones y N columnas, ¿sí? Entonces, si yo digo que es un arreglo de M por N, el primer número hace referencia a los renglones o a las filas, ¿sí? Y el segundo elemento, el N en este caso, hace referencia a la cantidad de columnas que hay en la matriz. Fíjense cómo se denotan cada uno de los coeficientes. El primer elemento es fila 1, columna 1, entonces A sub 1, 1. El segundo elemento es fila 1, columna 2, entonces es A sub 1, 2. ¿Sí? De esa forma, siempre entre los dos numeritos, el primero es el que corresponde a la fila y el segundo es el que corresponde a la columna. Algo de esto es lo que está aclarado en la frase siguiente: renglones y columnas de una matriz, y ahí aclara que el símbolo M por N se lee M por N, a menos que se establezca lo contrario, y se supondrá siempre que los números de una matriz o vector son números reales, ¿sí? El vector renglón se llama renglón I y el vector U, donde la fila es el inciso I, y el vector columna, denotado de esta forma, 1J, 2J y NJ, se llama columna J. Entonces cada uno de los componentes de una matriz se denota se denota la componente o elemento como IJ de A. El I corresponde a los renglones o a las filas, el J corresponde a las columnas. Tenemos la definición de matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es una matriz
para la cual m y n son iguales, ¿sí? La matriz 0 es una matriz que tiene todos los elementos que son 0, todos los elementos nulos, independientemente del tamaño de la matriz. Y bueno, el tamaño de la matriz justamente es Sm por n, que me da la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces acá tenemos algunas matrices. Tenemos una matriz de 2 por 2, que es cuadrada. Tenemos una matriz de 3 por 2, tiene 3 renglones o filas y 2 columnas. Y una matriz de 2 por 3, que tiene 2 filas y 3 columnas. Tenemos algunos ejemplitos como para determinar cuál es el elemento de una matriz. Entonces, por ejemplo, encuentre las componentes. En el ejemplo 3 nos pide encontrar las componentes. Vamos a hacer la componente 1, 2 de esta matriz. Entonces el primer numerito quiere decir en la fila, vamos a la fila 1. La fila 1 está formada por el 1, el 6 y el 4. Y tenemos que ir ahora a la columna 2. Entonces de esa primera fila tomo la columna 2, que es justamente el 6. Lo pueden ver en el grafiquito de la solución. Entonces ese componente es el 6, ¿sí? De esa forma se obtienen también los elementos de la matriz correspondiente al coeficiente 3,1 y al coeficiente 2,2. Pasamos entonces a la definición 4 de igualdad de matrices. Dos matrices, como les decía antes, son iguales si son iguales, son del mismo tamaño primero y las componentes correspondientes son iguales. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo 4 que tenemos dos matrices, el segundo renglón es igual, pero el primer renglón tiene invertidos la primera y la segunda componente. Entonces las matrices del ejemplo 2i no son iguales. En el caso del ejemplo i, en este caso la primera componente es un 4, acá tengo 1 más 3, que es lo mismo, 4, la segunda es 1, la tercera es 5 por un lado y 2 más 3, que es 5 por el otro. El elemento de la fila 2, columna 1, en este caso es 2, acá es 1 más 1, 2 también. El elemento siguiente en la fila 2, columna 2, es menos 3 en una y en la otra es 1 menos 4, que también es menos 3. Y por último, el elemento 2, 3 de la matriz, en este caso es 0 y en este caso es 6 menos 6, 0 también. Por lo tanto, son matrices iguales las del inciso i. En esta observación lo que aclara es que los vectores con los que trabajamos son matrices de un renglón o de una columna, ¿sí? Entonces podemos interpretar a los vectores también como matrices. Si tenemos un vector renglón de n componentes, entonces como tiene una fila, es una matriz de 1 por n. De la misma forma, si tenemos un vector columna de n componentes, entonces tenemos una sola columna y n filas, por lo tanto es una matriz de n por 1. En la definición siguiente, la definición 5, nos permite sumar dos matrices. ¿Qué necesitamos para sumar dos matrices? Necesitamos que las matrices sean del mismo tamaño. Entonces, si tenemos dos matrices del mismo tamaño, podemos construir una matriz que es suma de esas dos matrices, sumando cada uno de los elementos correspondientes. El primer elemento, el elemento correspondiente a la fila 1, columna 2 de las dos matrices, ¿sí? Acá hay un errorcito en el libro, acá debería decir A sub 1, 2 más B sub 1, 2. Y así en todos, sumar los elementos correspondientes. El A y J más el B y J igual. Bueno, tienen una advertencia que lo que señala es justamente que para sumarlas tienen que tener el mismo tamaño. Tienen también un ejemplo. Y en la definición 6 lo que nos da es una definición para realizar la multiplicación de una matriz por un escalar.
Si tenemos una matriz A, ¿sí?, y la queremos multiplicar por una constante, por un escalar, entonces alfa, un escalar por la matriz, va a ser otra matriz que se obtiene al multiplicar cada uno de los elementos de la matriz A por la constante o el escalar alfa. Tenemos algunos ejemplos acá en el ejemplo 6. Y en el ejemplo 7 ya combinamos las dos definiciones y hacemos suma de múltiplos escalares de dos vectores. Por ejemplo, en este caso, dado el vector A y el vector B de igual dimensión, calculamos 2 por A menos 3 por B. Finalmente, el teorema 1 resume un poco propiedades correspondientes a sumas y productos preescalares de matrices. Sean A, B y C tres matrices de igual dimensión y alfa y beta dos escalares, entonces si yo a una matriz le sumo la matriz nula, me da la misma matriz. Si yo a una matriz la multiplico por 0, entonces al multiplicar cada uno de sus componentes por 0 me va a dar la matriz nula. Por otro lado, la suma de matrices es conmutativa, A más B es igual a B más A, y también se cumple la propiedad asociativa de la suma de matrices. Tenemos la ley distributiva de la multiplicación de un escalar, y si multiplicamos a una matriz por el escalar 1, obviamente me da la misma matriz. En el último inciso tenemos otra variación de la ley distributiva para multiplicación para suma de escalares por una matriz. Bueno, y con eso concluye la parte teórica de la sección. Pasamos ahora a los ejercicios. Bueno, pasamos ahora entonces a la resolución de los ejercicios de la sección 1.5. En el primer bloque de ejercicios tenemos que realizar los cálculos indicados para tres vectores columna de 3 dimensiones. Vamos a hacer, por ejemplo, el ejercicio 6. En este caso como ya resolvimos este tipo de ejercicios para vectores, es esencialmente lo mismo que ya hicimos cuando trabajamos el capítulo 2 de este libro. Solamente tenemos que tener en cuenta si los vectores son columna o renglón, ¿sí? En este caso son 3 vectores columna, entonces cada uno de los vectores resultado también va a ser un vector columna. Entonces, si queremos resolver el ejercicio 6, en el ejercicio nos pide calcular 2 por el vector A menos 5 por el vector B. Entonces tendríamos que hacer 2 por el vector A, que es menos 3, 1, 4, menos 5 por el vector B, que el vector B es 5 menos 4, 7. Entonces vamos a hacer dos pasos. Primero vamos a aplicar la definición del producto de un vector por un escalar. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los elementos de A por 2 y cada uno de los elementos de B podemos hacer dos formas, por 5, y después restamos los vectores, o multiplicar directamente por menos 5 y después sumamos los dos vectores que obtuvimos como resultado. Eso es indistinto. Entonces, si multiplicamos el primer vector por 2, nos va a quedar menos 6, 2, 8, más multiplicamos por menos 5 el segundo vector, nos va a quedar 5 por menos 5, menos 25, menos 5 por menos 4, menos 20, y menos 5 por 7, menos 35. Entonces, para concluir este ejercicio tenemos que sumar elemento a elemento para obtener otro vector de 3 filas y una columna. Entonces, menos 6 más menos 25 me queda menos
31. 2 más menos 20 queda menos 18. Y 8 más menos 35 queda menos 27. Sí, menos 27. Entonces obtenemos el resultado para este ejercicio 6 como el resultado de 2 por el vector A menos 5 por el vector B. En el segundo bloque de ejercicios tenemos que hacer esencialmente lo mismo, nada más que son vectores renglón, ¿sí? Esto lo voy a saltear porque ya lo hemos resuelto en el capítulo 2 y es igual que lo que resolvimos recién, y vamos a pasar directamente al bloque de matrices, ¿sí? De los ejercicios del 27 al 44 vamos a resolver el ejercicio 37. En el ejercicio 37 tenemos que calcular B menos A menos 2 por C, ¿sí? Entonces voy a ir copiando las matrices. Primero copio la matriz B. Cada una de estas matrices tiene 3 filas o renglones y 2 columnas. Como todas tienen la misma dimensión, se puede realizar esta suma y producto por un escalar. Entonces la matriz B es la matriz menos 2, 0, 1, 4, menos 7, 5, menos la matriz A, que es 1, 3, 2, 5, menos 1, 2, ¿sí? Menos 2 por la matriz C. La matriz C, que voy a escribir directamente quién es la matriz menos 1, 1, 4, 6, menos 7, 3. Bueno, entonces voy a resolver este ejercicio en 2 pasos. Por un lado voy a hacer esta resta de matrices y por el otro voy a hacer este producto de una matriz con un escalar. Una vez que resuelva y obtenga una matriz acá y una matriz acá, las voy a restar. Entonces, pasamos primero a hacer la resta de estas dos matrices. Si quiero hacer una resta de dos matrices, tengo que restar elemento a elemento en cada una de las componentes de las dos. Entonces, tengo que hacer cada uno de los componentes de la matriz B menos cada uno de los componentes de la matriz A. Entonces, para el primer elemento tengo que hacer menos 2, menos 1, menos 3. El segundo elemento para el primer renglón tengo que hacer 0, menos 3, menos 3. Para el elemento de la segunda fila, primera columna, tengo que hacer 1, menos 2, menos 1. El que le sigue en este orden sería 4, menos 5, menos 1. Y así seguimos por el tercer renglón. Menos 7, menos 1, me quedaría menos 7 más 1, menos 6. Y 5 menos 2, me queda 3. Entonces obtuvimos la resta de las matrices B menos A. Pasamos ahora a hacer el producto de 2, un escalar, por otra matriz. Entonces pongo el menos y escribo la matriz. Me queda, tengo que multiplicar cada uno de estos elementos de la matriz por 2. Entonces me va a quedar menos 2, 2, 8, 12, menos 14 y 6. ¿Sí? Finalmente hago la resta de estas dos matrices. Entonces tengo menos 3, menos 2, menos 3,
más 2, menos 1, menos 3, menos 2, menos 5, menos 1, menos 8, menos 9, menos 1, menos 12, menos 13, menos 6, menos 14, me quedaría menos 6, más 14, entonces eso me da 8, y menos 3, y 3 menos 6 menos 3. Bueno, entonces concluimos entonces el ejercicio 37. Pasamos ahora al ejercicio 42, donde nos pide encontrar una matriz D tal que 2A más B menos D sea la matriz 0 de 3 por 2. Entonces vamos a resolver ese ejercicio. Tenemos que encontrar una matriz D que haga que 2 por A más B menos D sea una matriz nula de 3 por 2 como cada una de las demás matrices. Se supone, ¿sí? Este es el ejercicio 42, se supone que si yo puedo hacer la resta de B con D, entonces como A y B son de 3 por 2, D también tiene que ser de 3 por 2, ¿sí? Entonces en realidad D es una matriz que yo desconozco, que la puedo llamar una matriz que tiene elementos A, B, C, D, E, F para darle nombre. Entonces lo que voy a hacer es plantear la suma de estas matrices e igualarlas a 0. Entonces voy a hacer 2 por la matriz A, copio la matriz A, 1, 3, 2, 5, menos 1, 2, más la matriz B, que ya la voy a copiar, la matriz B es menos 2, 0, 1, 4, menos 7, 5, menos la matriz D, que es A, B, C, D, E, F. Bueno, entonces esto es igual a, voy primero a resolver este producto y voy a ya restar estas dos matrices. Entonces me va a quedar del primer producto por un escalar, la matriz 2 por A es 2, 6, 4, 10, menos 2, 4, más la matriz resultado de restar estas dos matrices, me queda menos 2, menos A, el primer elemento, el segundo va a ser 0 menos B, el tercero va a ser 1 menos C. En este, si seguimos el mismo orden, en la segunda fila, segunda columna, voy a obtener 4 menos D. Y si pasamos al tercer renglón, queda menos 7 menos C y 5 menos F. Realizo entonces la suma y voy a obtener, para el primer elemento va a ser 2 menos 2 más A. Entonces 2 menos 2 se anula, me queda menos A. En el segundo elemento de la primera fila, 6 menos B. En el tercer elemento, en el primer elemento de la segunda fila, 4 más 1 menos C, entonces me queda 5 menos C. Después tengo 10 más 4 menos D, 14 menos D. Y si pasamos a la tercera fila, tengo menos 2, menos 7 menos E, menos 9 menos C.
y 4 más 5 menos f, 9 menos f. Bueno, esta matriz resultante tiene que ser la matriz nula, ¿sí? Entonces cada uno de estos elementos me tiene que dar 0. Menos a tiene que ser 0, 6 menos b tiene que ser 0, 5 menos c, perdón, esto es una c, porque era 4 más 1 menos c, 5 menos c. 14 menos d tiene que ser 0, menos 9 menos e tiene que ser 0 y 9 menos f tiene que ser 0. Entonces vamos de a 1. Si menos a tiene que ser 0, entonces a tiene que ser 0. Del segundo elemento del primer renglón. Si 6 menos b tiene que ser 0, entonces b tiene que ser 6. Pasamos al segundo renglón. Si 5 menos c tiene que ser 0, entonces c tiene que ser 5. Si 14 menos d tiene que ser 0, entonces d tiene que ser 14. Si menos 9 menos c tiene que ser 0, entonces e tiene que ser menos 9. Y por último, si 9 menos f tiene que ser 0, entonces f tiene que ser 9. Ya tenemos entonces todos los elementos de la matriz D y por lo tanto la matriz D es la matriz A es 0, B es 6, C es 5, D es 14, E es menos 9 y F es 9. Entonces obtuvimos la matriz D, que hace que 2A más B menos D sea la matriz nula. Pasamos entonces a el siguiente bloque de ejercicios. En estos ejercicios tenemos matrices de 3×3, ¿sí? Son matrices cuadradas. Vamos a resolver primero el ejercicio 48 y después vamos a hacer un ejercicio similar a este 42, que es el 53, donde nos pide encontrar la matriz D tal que A más B más C más D sea la matriz 0. ¿Sí? Primero en el 48 vamos a encontrar la matriz A más B más C y luego buscaremos la matriz D que cumpla con esa condición. Pasamos entonces al ejercicio 48. Tenemos que encontrar A más B más C. Entonces vamos a copiar cada una de las matrices. 1, menos 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, menos 1, más la matriz B, que es 0, 2, 1, 3, 0, 5, 7, menos 6, 0, más la matriz C, que es 0, 0, 2, 3, 1, 0, 0, menos 2, 4. Entonces podemos hacerlo de varias formas. Podemos primero sumar las primeras dos matrices y después a ese resultado sumarle la tercera, o sumar las últimas dos matrices y a eso sumarle la primera, o como vamos a hacer ahora, sumar todas las matrices juntas. Para obtener la suma de estas dos matrices yo debería sumar 1 más 0 y eso ponerlo en el primer elemento. Para ahorrarnos un paso vamos a hacer directamente la suma de las tres. Vamos a hacer el primer elemento de la suma de estas tres matrices, va a ser sumar 1 más 0 más 0, ¿sí? El primer elemento de cada una, y eso me va a dar el primer elemento de la matriz suma, que va a ser 1. En el segundo elemento tengo que sumar menos 1 más 2 más 0, entonces es menos 1 más 2 es también 1. En el tercer elemento tengo que sumar 3 más 1 más 2,
eso me da 5. Y pasamos ahora al segundo renglón. El primer elemento del segundo renglón tengo que sumar 3 más 3 más 3, que es 9. Después tengo que sumar 4 más 0 más 1, que es 5. En el tercer elemento del segundo renglón tengo que sumar 5 más 5 más 0. Y pasamos entonces al tercer renglón, tengo que sumar 0 más 7 más 0, que me da 7. 1 más menos 6 más menos 2, menos 6 más menos 2 me da menos 8, más 1 menos 7, y por último tenemos menos 1 más 0 más 4 es 3. De esta forma obtuvimos la matriz suma de A más B más C. Y resolvimos el ejercicio 48. Ahora, en el ejercicio 53 nos pide encontrar la matriz D para que la matriz A más B más C más D sea la matriz 0 de 3×3. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es, si queremos que A más B más C más D sea igual a 0, podemos hacer dos cosas. Por un lado, darle letras a la matriz D, como hicimos recién, y si no, lo que podemos hacer es pensar en despejar esta ecuación. Nosotros sabemos quién es A más B más C, y si despejamos D de acá, tenemos que A más B más C es igual a menos D. Si yo sumo a ambos lados de la igualdad, si yo resto, perdón, a ambos lados de la igualdad, la matriz D. Entonces, en este caso, yo ya tengo A más B más C. Si eso es igual a menos 1 por D, entonces D es simplemente el resultado de multiplicar por menos 1 a esta matriz. Entonces, D es igual a menos 1 por la matriz A más B más C. Entonces, D es igual a, voy a ir escribiendo la matriz y cambiarle el signo a todos los elementos. Me va a quedar menos 1, menos 1, menos 5, menos 9, menos 5, menos 10, menos 7, 7 y menos 3. De esa forma obtuve una matriz D. Pueden chequearlo. Si suman esta matriz A más B más C más la matriz D, van a obtener la matriz nula de 3×3, y con eso terminamos los ejercicios de esta sección. Pasamos ahora a la sección 1.6 sobre producto vectorial y matricial. Ya vimos la definición de vectores y matrices y algunas operaciones, suma, lo mismo con la resta, y el producto de una matriz por un escalar. Ahora lo que vamos a trabajar es el producto entre matrices. Entonces, primero el producto escalar entre vectores, que ya lo vimos en el capítulo siguiente, ¿sí? El producto escalar entre dos vectores está dado por el producto por el de los primeros elementos más el producto de los segundos elementos más así sucesivamente el producto hasta el enésimo elemento. Como vimos, este producto escalar se puede llamar como producto punto o producto interno de vectores. Esto es, bueno, básicamente lo que ya estuvimos haciendo para vectores en el plano y en el espacio. Pasamos entonces al teorema 1, un teorema que también ya trabajamos cuando vimos vectores en R2 y en R3. Ahora se extiende a vectores de n componentes. Si a un vector lo multiplicamos por un vector de la misma dimensión, un vector de n componentes, un vector A multiplicado por el vector nulo de n componentes, entonces obviamente todas las componentes se van a anular y el resultado de esto va a ser el número escalar 0.
En el segundo inciso, lo que tenemos es la ley conmutativa del producto escalar. Hacer A por B es igual que hacer B por A en dos vectores. Y en el tercer componente tenemos la ley distributiva con respecto a la suma. Y en el último inciso, la ley asociativa con respecto al producto punto y al producto escalar. En la definición 2 tenemos ya el producto de dos matrices, que es el centro de esta sección, ¿sí? Si tenemos dos matrices, ¿sí? Tenemos A, una matriz de M por N, y B es una matriz de N por P, ¿sí? Entonces el producto de matrices, de las matrices A y B, es una matriz de M por P, ¿sí? Fíjense que la primera matriz es de M por N, la segunda es de N por P, entonces la columna de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda, ¿sí? Eso tiene que ser igual para que se pueda realizar el producto, y el resultado me va a quedar con los otros dos números, de M por P, el número de filas de la primera matriz por el número de columnas de la segunda. ¿Y cómo se va a obtener esta matriz producto? Bueno, cada elemento de esa matriz se va a obtener al hacer el renglón I, el elemento IJ de la matriz producto se va a obtener al multiplicar el renglón I de la primera matriz por la columna J de la segunda matriz. Ya lo vamos a ver en la práctica, pero básicamente el elemento IJ va a ser el resultado de multiplicar este vector fila o renglón por este vector columna, y de esa forma vamos a obtener, si este es el renglón I y esa es la columna J, el elemento IJ. Vamos a saltear esto porque vamos a escribirlo de otra forma para resolverlo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en los ejercicios y vamos a pasar directamente a el teorema 2, que me dice que la ley asociativa para el producto de matrices se satisface siempre que se puedan hacer esos productos. Y en el teorema 3 tenemos una ley distributiva para la multiplicación de matrices, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que para el producto de matrices no vale la propiedad conmutativa, ¿sí? A por B es distinto en general de B por A. Entonces, a partir de acá, a partir de la multiplicación de matrices como una combinación lineal de las columnas de A, no vamos a trabajar con los elementos de esta sección, vamos a utilizar solamente hasta el teorema 3 para resolver los ejercicios, así que pasamos directamente a la parte de ejercicios, donde vamos a hacer primero un ejemplito sobre el producto de matrices. Pasamos ahora a los ejercicios de la sección 1.6, en los que trabajamos el producto de vectores y particularmente el producto de matrices. Entonces, en el primer bloque de ejercicios tenemos que calcular el producto escalar de los dos vectores. Esto es lo mismo que ya hemos hecho en el capítulo 2 de este libro, ¿sí? Cuando trabajamos con vectores en R2 y R3. Por lo tanto, vamos a resolver solamente uno, vamos a hacer el ejercicio 7, ¿sí? En este ejercicio tenemos dos vectores, columna, X y Z de 3 dimensiones. Tenemos que multiplicarlo por y ZX. Entonces este resultado obviamente va a quedar en términos de las variables. Es X por Y, el producto de las primeras componentes, más el producto de las segundas componentes, Y por Z, más el producto de las terceras componentes, Z por X, ¿sí? No podemos seguir trabajando, todos los productos son distintos, así que no podemos sumarlos. Con esto concluye
este ejercicio. Pasamos entonces a los ejercicios en los que tenemos que calcular el producto de matrices. En el bloque de ejercicios del 18 al 34 tenemos que hacer los cálculos indicados. Entonces vamos a comenzar resolviendo, por ejemplo, el producto 20. En el ejercicio 20 tenemos un producto de dos matrices, 1, menos 1, 1, 1 y menos 1, 0, 2, 3. ¿Cómo vamos a resolver este producto? Lo que vamos a hacer es escribir, trazar dos segmentos perpendiculares y vamos a escribir en este sector la primera matriz, 1, menos 1, 1, 1, y en este sector la segunda matriz, menos 1, 0, 2, 3. De esta forma podemos ubicar la matriz resultado en este sector y va a ser más sencillo realizar el producto. En la definición del producto de una matriz nos decía que para encontrar el elemento, por ejemplo, 1, 1 de la matriz, teníamos que multiplicar el renglón 1 por la columna 1. ¿Sí? Si nosotros queremos multiplicar este vector con este vector, ¿sí?, el producto se realiza como realizamos el producto de arriba, haciendo el primer elemento por el primer elemento más el segundo elemento por el segundo elemento. Entonces en este caso sería 1 por menos 1 más menos 1 por 2 menos 2. Ese sería el primer elemento de la matriz resultado. Ahora, para calcular el segundo elemento el elemento 1, 2 de la matriz resultado, tenemos que multiplicar el renglón 1 por la columna 2. Entonces hacemos 1 por 0, 0, más menos 1 por 3, menos 3. ¿Sí? En este caso yo voy a ir escribiendo las sumas de esta forma. Una vez que le agarran la mano pueden escribir directamente el número que corresponde. Pasamos ahora al segundo renglón. Entonces para calcular el elemento 2, 1 multiplicamos el renglón 2 por la columna 1 de la segunda matriz. Entonces nos queda 1 por menos 1 más 1 por 2, 2. Y por último, el elemento 2, 2 es 1 por 0, 0, más 1 por 3, 3. De esta forma obtenemos el producto de estas dos matrices, y ese producto es una matriz que tiene elementos menos 3, menos 3, menos 1 más 2, 1, 0 más 3, 3. ¿Sí? Y obtuvimos, fíjense que teníamos una matriz de 2 por 2 multiplicada por una matriz de 2 por 2. Por la definición del producto de matrices, para que se pueda realizar el producto, este número tiene que ser igual a este número, los cuales son iguales, y el resultado nos va a quedar en una matriz de esta cantidad de renglones por esta cantidad de columnas. En este caso, como son matrices cuadradas, cada una de las matrices es cuadrada y de 2 por 2, y el resultado también es una matriz cuadrada de la misma dimensión. Vamos a pasar entonces a hacer otro resultado. Vamos a resolver el ejercicio 30 de la misma forma. En el ejercicio 30 tenemos el producto de dos matrices, una matriz de 2 por 4
3, 2, 1, menos 2 por menos 6, 4, 0, 3 multiplicada por un vector columna o una matriz de 4 por 1, 1, 4, 0, 2. Antes de resolver el producto, veamos, chequeemos que si se puede resolver este producto y de qué dimensiones, en caso que se puedan resolver, sería el resultado. Entonces, esta primer matriz es de 2 por 4, ¿sí? Tiene 2 filas y 4 columnas, y esta segunda matriz es de 4 por 1, tiene 4 filas y una columna. Como este elemento es igual a este elemento, ¿sí? El número de renglones en la primera matriz es igual al número, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones o filas de la segunda, es posible hacer el producto y el resultado va a quedar una matriz de 2 renglones por una columna, entonces va a ser otro vector columna, ¿sí? De 2 elementos. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Bueno, de la misma forma que lo hicimos, trazamos los dos segmentos y ahora vamos a ubicar la primer matriz 3, 2, 1, menos 2, menos 6, 4, 0, 3. Acá voy a tener que hacer un poquito más largo esto. Y entonces ubicamos la segunda matriz o el segundo vector 1, 4, 0, 2. Entonces fíjense que si multiplicamos este renglón por esta columna obtenemos un elemento acá, y si multiplicamos este renglón por esta columna obtenemos el segundo elemento, y de esa forma obtenemos el vector de 2 por 1 resultado, ¿sí? Se puede escribir acá de 2 por 1 resultado de ese producto de matrices. Entonces multiplicamos para encontrar el primer elemento este renglón por esta columna, hacemos 3 por 1 3 más 4 por 2 8 más 1 por 0 0 más menos 2 por 2 menos 4. Todo eso es el primer elemento. El segundo elemento multiplicamos este renglón por esta columna, menos 6 por 1 menos 6 más 4 por 4 16 más 0 por 0 0 más 3 por 2 6. Entonces el primer elemento de la matriz nos queda 8 menos 4 4 más 3 7, y el segundo elemento, fíjense que tengo un 6 y me falta un más, tengo un menos 6 y tengo un 6, entonces se cancelan y queda 16 más 0, por lo tanto el segundo elemento es 16, y el producto de estas dos matrices es una matriz de 2 por 1 o un vector columna dado por 7 y 16. Pasamos ahora al ejercicio. Vamos a resolver, por ejemplo, el ejercicio 31 y el ejercicio 32. Van a ver que tienen una particularidad, lo vamos a ver en las secciones siguientes, pero cuando multiplicamos una matriz por otra matriz de esta forma, que tiene unos en la diagonal y ceros arriba y abajo de la diagonal, esto es lo que se llama la matriz identidad, y al multiplicar al pre o post cualquier matriz por la matriz identidad nos da la misma matriz. De esta forma, el resultado del ejercicio 31 es esta primera matriz,
y vamos a ver que el resultado del ejercicio 32 es esta segunda matriz porque la multiplicamos por la identidad. Vamos a entonces resolver el ejercicio 32. Tenemos que hacer el producto de dos matrices, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y multiplicado por la segunda matriz, 3, menos 2, 1, 4, 0, 6, 5, 1, 9. Entonces armamos nuevamente para resolver la matriz. Escribimos los elementos: 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 3, menos 2, 1, 4, 0, 6, 5, 1, 9. Entonces, el primer elemento es el resultado de multiplicar este renglón por esta columna. Fíjense que nos queda 1 por 3, 3, 0 por 4, 0, 5 por 0, 5, entonces nos queda 1 por 3, 3, ya escribo directamente porque los otros valores son ceros. Ahora, si queremos ir al segundo elemento del primer renglón, tenemos que hacer esta matriz, este renglón por esta columna. Nos queda 1 por menos 2, menos 2, y a los demás hay que multiplicarlos por 0, así que se anulan. De la misma forma, para calcular este tercer elemento del renglón, 1 por 1, 1, más 0 por 6, 0, más 0 por 9, 0. Pasamos ahora al segundo renglón, hacemos el segundo renglón por la primera columna, 0 por 3, 0, 1 por 4, 4, más 0 por 5, 0. Entonces nos queda 0 más 4 más 0, que es 4. De la misma forma, en el segundo renglón por la segunda columna, nos queda 0 por menos 2, 0, 1 por 0, 0, más 1 por 0 por 1, 0, entonces nos da todos ceros en este caso. El tercer elemento del segundo renglón nos queda 0 por 1, 0, 1 por 6, 6, más 0 por 9, 0, entonces nos da 6. Finalmente pasamos al último renglón para calcular el elemento 3, 1. Multiplicamos el renglón 3 por la columna 1, nos queda 0 por 3, 0, más 0 por 4, 0, más 1 por 5, 5. Pasamos al siguiente, 0 por menos 2, 0, 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, 1. Y el último elemento, 0 por 1, 0, 0 por 6, 0, 1 por 9, 9. Y de esta forma vemos que esta matriz, ¿sí?, que podemos llamar A, es igual a la matriz resultado, ¿sí? Entonces, al premultiplicar una matriz por esta matriz, que ya vamos a ver que se llama identidad, nos da la misma matriz: 3, menos 2, 1, 4, 0, 6, 5, 1, 9. Ya para ir finalizando, vamos a hacer dos ejercicios más. Vamos a hacer un ejercicio un poco más rebuscado. Vamos a resolver el ejercicio 36 y les voy a dejar para que ustedes resuelvan el ejercicio 35. En el ejercicio 36 tenemos A igual a 2, 6, 8, menos 6, y B es un vector xy, y tenemos que encontrar B para que A por B sea igual a 6 por B. Entonces vamos a calcular por un lado A por B, por el otro vamos a calcular 6 por B, y vamos a ver si
esto se da para algún valor de x y de y. Entonces, si queremos calcular a por b, tenemos que hacer el producto de matrices, ¿sí? Entonces directamente vamos a hacer a 2, 6, 8, menos 6, b es x, y esta matriz es de 2 por 2, esta matriz es de 2 por 1, ¿sí? Como este elemento es igual a este, se puede hacer el producto y el resultado va a ser de 2 por 1, ¿sí? Un elemento acá y un elemento acá. Entonces, el primer elemento va a ser 2 por x más 6 por y, y el segundo elemento va a ser 8 por x menos 6 por y. De esa forma ya obtuvimos la matriz solución del producto de A y B. Por otro lado, esto tiene que ser igual a 6 por b. 6 por b es igual a 6 por x, y entonces esto me da, multiplico 6 por cada uno de los elementos, 6x, 6y. Entonces, si esto tiene que ser igual a esto, nos queda que 2x más 6y tiene que ser igual a 6x, y 8x menos 6y tiene que ser igual a 6y. Nos queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos despejar en uno y reemplazar en la otra. Si despejamos o trabajamos con las dos ecuaciones, en esta primera ecuación podría juntar todas las x y me queda que si paso estas dos x restando para aquel lado, me queda que 6y es igual a 6x menos 2x es igual a 4x. Y de esta ecuación que tenemos abajo podríamos pasar esta 6y para el otro lado sumando y me quedaría que 8x es igual a 6y más esta 6y, 12y. ¿Sí? Bueno, esto ya tiene una forma en particular, pero vamos a seguir resolviendo. Si despejamos en esta primera ecuación, por ejemplo, y nos queda que y es igual a 4 sextos x, ¿sí? Que se puede simplificar y escribir como 2 tercios x. Con este valor de y vamos a reemplazar acá y por lo tanto 8x es igual a 12 y en vez de y vamos a poner 2 tercios x. Entonces esto nos queda que 8x es igual a 12 dividido 3, que es 4, por 2, 8. Entonces nos queda 8x es igual a 8x. ¿Qué es lo que pasó? Teníamos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y llegamos a que, planteando, despejando, igualando, llegamos a que este sistema se satisface si 8x es igual a 8x. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una identidad. 8x siempre es igual a 8x, entonces básicamente lo que quiere decir es que para cualquier valor de x el sistema se va a ser válido, es decir, para cualquier valor de x a por b es igual a 6 por b. Lo que sí se puede hacer es escribir la forma que tienen las soluciones. Si x es x, y va a tener que ser 2 tercios de x, ¿sí? Fíjense que este sistemita también se podía resolver haciendo, a partir de despejar acá, podríamos haberlo resuelto con lo que vimos la clase pasada, planteando resolver el sistema con el método de Gauss-Jordan.
En ese caso nos hubiera quedado una fila de ceros, hubiéramos sabido que el sistema tiene infinitas soluciones y podríamos escribir la solución de esta forma. Entonces, en el ejercicio 36, que nos pide encontrar un vector no nulo b tal que a por b sea igual a 6 por b, podemos decir que cualquier vector de la forma x 2/3 x para x en los reales satisface la igualdad. Por último, vamos a pasar a uno de los últimos ejercicios y vamos a resolver el ejercicio 54. En el ejercicio 54 tenemos que determinar el número alfa tal que 1, menos 2, 3, 5 es un vector ortogonal a menos 4, alfa, 6, menos 1. ¿Sí? Este tipo de ejercicios ya los hemos resuelto en el capítulo 2, pero para vectores en R2 o vectores en R3. En este caso, los vectores tienen 4 componentes, pero el ejercicio se resuelve de la misma forma. Tenemos que plantear si este vector lo llamamos U y este vector lo llamamos B, tenemos que plantear el producto de U por B tiene que ser igual a 0. Entonces, esto nos queda. Si hacemos el producto, nos queda 1 por menos 4, menos 4, más menos 2 por alfa, menos 2 alfa, más 3 por 6, 18. Esto era un menos 1, más 5 por menos 1, menos 5. Entonces esto nos da menos 4, menos 5, menos 9, más 18, eso es 9, menos 2 alfa. Si quiero que eso sea 0, entonces me queda que 9 tiene que ser igual a 2 alfa y por lo tanto alfa tiene que ser 9 medios o alfa igual a 4,5. ¿Sí? Con eso concluimos esta sección de ejercicios. Cualquier duda lo vemos en el foro de consultas.